Bien, vamos a dar continuación a este curso de métodos de estudio bíblico y voy a empezar haciendo un breve repaso de lo que hemos trabajado hasta este momento, porque de esta manera nos ponemos en perspectiva de cómo vamos a empezar el estudio bíblico. Justamente hoy, o en esta parte, vamos a trabajar lo que es el método de estudio bíblico inductivo. Y posteriormente trabajaremos otros métodos de estudio bíblico. Haciendo primero un repaso, nosotros hablamos acerca de algunas ideas claves que no podemos obviar en ningún momento cuando trabajamos o cuando estudiamos la Biblia. Número uno es que la Biblia es inspirada por Dios, esto es, que Dios mismo se ocupó de inspirar a personas para que escribieran lo que Él quería que se escribiera. También hablamos de la revelación de la Biblia y hablamos de que Dios se ha manifestado de muchas formas en la humanidad, dándose a conocer al ser humano y lo ha hecho a través, por supuesto, de su palabra. Hablamos de la iluminación en la palabra y hacíamos referencia a que el Espíritu Santo trae hacia nosotros la luz de la palabra cuando nosotros la estudiamos. Hablamos de la autenticidad de la Biblia y dijimos que la Biblia no necesita que alguien demuestre que ella es verdadera o que ella es creíble, que es fiable. La Biblia es real, es la palabra de Dios, la creemos. Y aunque suene no tan convincente, podemos creer a ciegas en esta palabra. Pero entendemos que también a través de otros recursos no bíblicos podemos encontrar evidencias de la autenticidad de esa Biblia, pero ella no necesita. El otro elemento tiene que ver con la disposición con la que nosotros nos acercamos al texto bíblico. Si bien es cierto, tenemos una serie de ideas, de mensajes, de conceptos, incluso de creencias con las que venimos cuando nos acercamos a la Biblia, pero lo importante aquí es, antes de tomar en cuenta toda esta predisposición, es tener disposición para acercarnos. Si yo estoy dispuesto a que el Espíritu me hable, yo no voy a interponer ya mis conceptos sobre los de Dios, sino al contrario, lo que Dios me está enseñando sobre lo que ya yo creo, para que entonces lo que yo creo sea transformado, sea renovado y no permanezca yo en conceptos o ideas que he aprendido y a lo mejor muchos de ellos no los he aprendido bien. El otro prerequisito tiene que ver con la obediencia, que cuando nosotros hacemos estudio bíblico, no pretendemos llenarnos de conocimiento. Ese sería un propósito equivocado del estudio bíblico. Cuando nosotros hacemos estudio bíblico, buscamos obedecer. Incluso cuando nosotros vamos a preparar un estudio bíblico con el fin de enseñar a otros, mi fin inicial, perdón, mi punto de partida no es la enseñanza a los demás, sino la transformación de mi vida. Cuando yo sé que puedo poner en práctica esto, yo estoy listo para enseñar a otros. Y tengo que preparar y valerme de otros recursos, pero primero el estudio bíblico debe cambiarme a mí. Primero soy yo el elemento que debe ser transformado. Finalmente, hablamos como un prerequisito el elemento de la fe, y es que hay muchos conceptos en la Biblia que de pronto no vamos a comprender, otros que nos van a parecer difíciles de asimilar, pero aún así, nuestro deber es acercarnos no con autosuficiencia, creyendo que ya lo sabemos, que tenemos todo el concepto, todo el conocimiento, sino al contrario, tenemos fe y disposición para que Dios nos hable, nos transforme, nos cambie y que nosotros podamos creer en lo que Él nos está diciendo y no nosotros decirle a Él lo que debe hacer. Muy bien, teniendo este preámbulo, teniendo estos parámetros básicos del estudio bíblico, entonces vamos a trabajar lo que es el método inductivo de la Biblia. Y voy a empezar con un pasaje bíblico que está en el libro de Juan capítulo 15. Voy a leer los primeros, los primeros versículos. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid,
así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este es un texto bíblico bastante comentado, bastante utilizado por cientos y miles de predicadores alrededor del mundo. Y cuando nosotros lo leemos, nos da la sensación que ya lo sabemos todo. Nos da la sensación que ya conocemos todos los detalles. Pero cuando nosotros queremos realmente profundizar en un texto como este, uno de los mejores recursos o métodos que yo puedo utilizar es el estudio bíblico inductivo. ¿Qué es el estudio bíblico inductivo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo lo ponemos en práctica? Vamos a aprender eso de una manera bien sencilla, porque de hecho este es un método bastante sencillo, bastante básico, es muy útil, pero puede ser tan enriquecedor. Lo sencillo que es, no lo hace simple, lo hace profundo. Y es una manera sencilla de conocer la profundidad bíblica. Es un método bien interesante porque más allá de llevarnos a nosotros a buscar instrumentos ya existentes, este es un método que nos obliga de alguna manera a hacer que la Biblia misma se conteste. ¿Cómo así que la Biblia misma se conteste? Bueno, lo que hacemos es que en este método nosotros utilizamos el método de preguntas y le hacemos preguntas al texto bíblico para que el mismo texto, con lo que dice, pueda irse contestando a sí mismo. Y ya cuando encontramos algunos aspectos que son más difíciles, por supuesto, entonces utilizamos algún otro recurso. Pero en este momento, el método parte de la idea de que la Biblia misma se contesta. O sea, que ella misma dice todo lo que se necesita saber sobre ella. Lo que está fuera de ahí a veces es especulación, a veces es un poco de interpretación y mucho es de nuestra opinión, pero ella misma dice lo que necesitamos saber, y el estudio que vamos a realizar está fundado completamente en el texto bíblico. Quiere decir que yo no necesito, para hacer estudio bíblico inductivo, necesariamente no necesito otros instrumentos. Muchas personas dicen que no hacen estudio bíblico porque no tienen los recursos necesarios. No tienen un diccionario bíblico, no tienen un comentario bíblico, no tienen un comentario histórico, no tienen una concordancia, y siga sumando, ¿verdad?, todos los elementos que existen. Sin embargo, con este método de estudio, nosotros no necesitamos estos recursos. De hecho, cuando los utilizamos, lo hacemos al final como una forma de completar. Creo que muchas veces hemos cometido el error cuando enseñamos, de enseñar todo lo que ya otros han investigado, y nos quitamos la oportunidad a nosotros mismos de descubrir lo que la Biblia dice. Y es que no hay nada más grandioso, y esto es un elemento pedagógico incluso. No hay nada más grandioso que el poder descubrir. Un estudiante jamás aprenderá tanto como el día en que él descubrió lo que aprendió. Sí, y se ha hablado mucho de esto a nivel de educación, porque de hecho, cuando nosotros provocamos que el estudiante aprenda por su propia iniciativa, que él busque los recursos y que él descubra por sí mismo, estamos creando un vínculo entre ese conocimiento y la realidad del estudiante, y el estudiante comienza a sentir que lo que está aprendiendo es válido y es útil. ¿Cuánto más cuando se trata de la Biblia? Que es lo que nosotros queremos hacer. Estamos buscando que el estudiante bíblico, que somos nosotros,
todos nosotros, independientemente de los muchos títulos que tengamos, somos estudiantes de la Biblia, somos estudiosos de la palabra, vengamos y nos profundicemos en el texto bíblico y descubramos esas verdades que están ahí. Pero nosotros muchas veces lo hacemos tan superficialmente. Y yo doy por hecho cosas que voy leyendo. Por ejemplo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién está hablando ahí? Entonces yo comprendo que es Jesús, pero ¿por qué lo sé? ¿Porque lo leí en otro lugar? ¿O cómo yo comprendo que esas palabras son las palabras de Jesús realmente? El método inductivo me hace ir de estos pequeños detalles hasta ideas mucho más amplias. ¿Sí? Yo voy extrayendo conceptos pequeños para ir enlazándolos e ir haciendo un concepto mucho más amplio y mucho más grande. O sea que yo en este caso debo ser un buen investigador, debo ir a los detalles. En este método necesito tiempo, necesito sentarme, analizar, leer con detenimiento, necesito releer una vez más. Una vez que yo hago una pregunta, debo volver a leer para encontrar la respuesta y asegurarme que el mismo texto bíblico lo diga. ¿Cuántas veces hemos escuchado una predicación donde se menciona algo bíblico que sí está en la Biblia, pero es un texto que está fuera del contexto y entonces se convierte en una realidad falsa? Se convierte en una mentira que aceptamos como verdad, porque no es realmente eso lo que la Biblia quiso decir. Y dentro de este Juan 15 que estamos leyendo, hay muchos conceptos sobre esto, ¿verdad? Hay muchos elementos que están aquí que si nosotros los sacamos y los dividimos, podemos malinterpretar. Lo importante en el método inductivo entonces es ser cuidadosos. A partir de ahora nosotros seremos investigadores. Vamos a ir lentamente, pausadamente, disfrutando cada texto, disfrutando cada palabra, comprendiendo cada uno de los elementos y extrayendo los detalles minuciosos que están ahí escondidos en el texto. Entonces, inductivo significa ir de los detalles más específicos a los detalles más amplios y más grandes, hasta principios generales que estén en el texto bíblico. Es diferente cuando yo agarro un principio amplio y lo voy desmenuzando. En este caso yo voy desmenuzando primero para llegar a algo mucho más grande, de lo más pequeño a lo más grande. ¿Y qué hacemos con este método? Le preguntamos al texto bíblico. Sabemos que la Biblia tiene todas las respuestas. ¿Qué entonces tenemos que considerar cuando vemos el método bíblico inductivo? Hay tres elementos indispensables, tres partes que no podemos obviar en ningún momento. Son las tres áreas de importancia que están vinculadas a este método 100%. La primera es el contexto, o sea, cuáles son los hechos, los temas, las situaciones que ocurrieron alrededor de este pasaje. Y si nosotros usamos como guía Juan capítulo 15, comenzamos a hacer preguntas al texto bíblico. Entonces, si se trata de contexto, de situaciones que están ocurriendo ahí, yo me preguntaría, por ejemplo, si Jesús lo está diciendo, ¿dónde está Jesús en ese momento? ¿A qué tipo de personas Él está hablando? ¿Quién es su público? ¿Qué ocurrió para que Jesús pusiera como ejemplo la vid? Y si está usando la vid, yo debo saber qué es una vid. Y debo empezar a tener estos conocimientos, porque entonces, si se dan cuenta, yo comienzo a situarme en un lugar y en hechos y en eventos que pudieron estar ocurriendo. Entonces ahora, como me estoy haciendo preguntas y me empieza a crear esta duda, yo comienzo a decir, vamos a ver si en el texto de Juan capítulo 15, en algún lugar o por algún lado se menciona si Jesús está en un viñedo, porque no lo sabemos. ¿Por qué Jesús está hablando de la vid? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y nos preguntamos, ¿será que en ese contexto algo estaba ocurriendo? Jesús estaba viendo a un labrador que estaba cultivando su vid. ¿Será que iba caminando y encontró una vid en el camino y utilizó eso como
como un recurso, una ilustración para transmitir la profundidad de su mensaje? ¿Por qué se está dando esto? Y él comienza a desgranar desde ahí una serie de elementos donde yo comienzo a decir, ¿qué estaba pasando? ¿Qué había en ese contexto? ¿Qué estaba pasando antes? ¿Será que en San Juan 14 me puede decir qué era lo que estaba pasando? Y yo necesito entonces irme hacia atrás y ver dónde estaba Jesús, con quiénes estaba Jesús, cómo llegaron al lugar donde están ahora y Jesús les está hablando de una vid y qué público era, porque ¿por qué Jesús se refiere a eso? ¿Por qué Jesús comienza a hablar acerca de la permanencia en Él y Él liga esta permanencia de Él con la relación con los hermanos y finaliza hablando del amor? Y así como el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos. Y después comienza a decir, les he dicho esto para que tengan mi alegría, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Este contexto nos empieza a poner en perspectiva de un ambiente, de un lugar y de situaciones que pudieron estar pasando. Entonces ya yo no estoy viendo simplemente las palabras que Jesús mencionó, ahora yo estoy empezando a meterme en ese mundo. Y es que lo cierto es que nosotros estamos situados aquí en nuestro siglo, en nuestra época, pero estamos hablando de un texto que fue escrito muchos años atrás y que fue experimentado todavía más años atrás, en una cultura distinta a la nuestra, en un ambiente diferente, y que para nosotros muchos de estos elementos no van a ser comunes. Pero si yo hago una lectura superficial, los pierdo de vista. ¿Qué hacemos nosotros? Comenzamos a meternos en esos eventos del pasado y a descubrir qué estaba ocurriendo ahí para entender por qué Jesús comienza a hablar de todas estas cosas. ¿Qué estaba pasando en esa situación? Ese es parte del contexto. Otro elemento es el ambiente histórico. Este ambiente histórico tiene componentes como por ejemplo la cultura. ¿En qué cultura se da esto? Es común para todos nosotros que leemos la Biblia entender la vid, entender cómo un labrador hace su trabajo, o es algo con lo que no estamos familiarizados. ¿Cómo entendemos estos conceptos? Nos tenemos que ir a una cultura. Y vea que cuando estamos hablando de la vid, entendemos que gran parte del fruto de la vid se traducía después en un vino. Y el vino era parte de las celebraciones, de las fiestas, era una bebida. Y cuando nosotros hablamos de estos aspectos, por lo menos en medio de nuestra cultura, y queremos utilizar la cultura bíblica para traerla a nuestra cultura y hacer una aplicación a ella, nos empezamos a confrontar con situaciones que no sabemos explicar, por supuesto. Porque cuando nosotros hacemos estudio bíblico, yo necesito prácticamente trasladarme a ese mundo, a ese ambiente. ¿Qué había en esa situación? ¿Cuál era el contexto cultural en el que se estaba desenvolviendo la historia de Cristo? ¿Qué estaba pasando en su época? ¿Cuáles eran las costumbres acerca del vino, acerca de cultivar vino, acerca de las uvas? ¿Cuál era la cultura en ese momento acerca de tener discípulos y hablarles? ¿Cómo se comportaba la gente cuando había un maestro que movía masas? Un rabí. ¿Y qué era eso de un rabí? ¿Y por qué la gente escuchaba a Jesús y lo seguía? Y se dan cuenta como un pasaje tan sencillo que es tan común comienza a generarnos, dicho de alguna manera sana, dudas o más bien preguntas que nos dice a nosotros, ¿hay algo más en este texto que yo puedo aprender? Jesús está hablando, qué bonito, Él empieza a hablar de la vid y dice, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, los comisiono para que den mucho fruto. ¿Qué significa esto de llevar fruto? ¿Cómo Jesús va hilando un elemento con el otro? Pero yo debo entender esto a la luz de toda una cultura, de todo un contexto. Porque cuando yo quiero aplicar ese elemento cultural a mi cultura, yo debo ser muy cuidadoso, debo ser muy sabio, debo entender primero qué es lo que está pasando ahí, para poder traérmelo a esta realidad y aplicarlo. Recordemos
que lo más valioso en la palabra son los principios de vida. ¿Qué enseñaba Jesús? Principios. Cuando Jesús empezó a caminar por la tierra y empezó a predicar el Evangelio y empezó a enseñarle a las masas, a las multitudes, a los discípulos, la gente comenzó a creer que Jesús estaba cambiando la ley y que Jesús tenía una nueva ley que no era la de Moisés, sobre todo porque como él chocaba tanto contra los escribas y fariseos y los maestros de la ley, a lo mejor ellos pensaban, este Jesús tiene otra perspectiva, tiene una nueva ley que nos está enseñando. Pero Jesús dice, no, un momentito. Yo no vine a quitar la ley, yo no vine a dejar en ridículo a los profetas, yo no dije que todo eso no sirve, yo vine a cumplir la ley. Y cuando Jesús dice, este mandamiento les doy, lo que está haciendo es resumiendo los mandamientos en uno o en dos. Pero nunca eliminó ninguno, nunca quitó las cosas que ya estaban escritas o establecidas. ¿Qué hizo Jesús? Se trajo aquel principio que era necesario que el pueblo de Israel viviera y lo aplicó a su propia época. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos que tenemos que hacer. Nosotros venimos a cumplir la palabra, pero el cumplir la palabra no significa la aplicación literal de cada letra que está ahí. Significa la utilización del principio traído a una realidad y a un contexto diferente al que fue escrito, donde yo tengo que ver cómo ese principio se aplica a esta realidad y la transforma. Y esta parte nos cuesta mucho asimilarla porque nos volvemos legalistas tratando de defender la palabra, pensando que esa es la forma de poder utilizar el recurso bíblico. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia tenemos que tener muy claro, jamás olvidar que hay un contexto histórico, que hay un contexto cultural en el cual se desarrolló y se desenvolvió esto. Jesús llegó a un momento histórico de su época donde había una serie de situaciones y yo debo empezar a estudiar esas situaciones, a conocer ese ambiente histórico y cultural para poder decir, por eso Jesús habló de esto y por eso esto se aplica de esta manera a mi realidad en el mundo en el que yo vivo. Entonces hemos visto que hasta ahora hay dos elementos importantes o dos áreas importantes, que es el contexto y el ambiente histórico, pero también hay una tercera que debo considerar, que es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque la Biblia no se escribió en español, en el caso de nosotros que hablamos español. La Biblia se escribió en hebreo, en arameo, en griego. Probablemente ninguno de nosotros sabe nada de eso, ni sabe cómo hacer una transcripción de ese original a la realidad que tenemos. Gracias a Dios que hay personas que se han preparado, que han estudiado y que han hecho traducciones de los originales a lo que tenemos hoy. Pero entonces, incluso cuando yo me siento con mi Biblia a estudiar, yo comienzo a descubrir que hay palabras que tienen un significado mucho más valioso y mucho más profundo. Muchas veces utilizamos un buen recurso que es tener diferentes versiones de la Biblia. Yo utilizo la mía, la voy leyendo, voy trabajando con ella y utilizo otras de referencia que me ayuden a aclarar conceptos, a tener una idea más amplia y un panorama más general de las cosas. Pero este lenguaje mismo me hace a mí poner en perspectiva ese cambio del lenguaje desde aquella época hasta el momento en el que yo vivo. Lo dije al principio del curso, este es un lenguaje vivo que cambia constantemente y tiene cosas nuevas. Yo debo ser capaz de poner en lenguaje real lo que está escrito en la palabra. Por ejemplo, hay muchas personas que se apegan a un tipo de lenguaje, por ejemplo, a una versión de la Biblia como la Reina Valera 60, que es una versión bastante muy bonita, muy poética. Y hay personas que sienten que el utilizar una versión diferente a esa es torcer la Biblia, porque no lo dice igual, porque no lo sienten igual. Pero estamos hablando de que hay elementos dentro de esa Biblia que se tradujo en 1960 que a nuestra época, después de 50 años o más, han cambiado, han dejado de utilizarse. Nos obliga a nosotros a tener un entendimiento más claro de cuáles son los conceptos que la Biblia está utilizando. Las palabras que Jesús utiliza en ese momento pueden haber tenido un significado para ese momento, que para nosotros no son iguales. Yo pensaba mucho en la palabra necio, que Jesús, por ejemplo, la utiliza cuando está hablando de la ley, y él dice, si le dices necio a tu hermano, ya eres culpable. Y es una palabra que en algunos contextos
para nosotros, por ejemplo, no es muchas veces tan fuerte, o por lo menos no es una ofensa al nivel de degradar a otra persona. Muchas veces hasta es algo más de broma que de realidad. ¿Y cómo nosotros hacemos para traducir esta idea? ¿Qué fue lo que la palabra que Jesús usó quiso transmitir? ¿Cuál era el contexto y el ambiente en el que esa palabra se desenvolvía? Y cómo esa palabra tenía tanto valor y tanto significado para la época y para la gente que estaba escuchando, que cuando ellos escuchaban la palabra inmediatamente entendían lo que quería decir. Esto sucede mucho en nuestros casos, que somos latinos, que hablamos español, y aún así todos hablamos un español diferente. Cuando yo me trasladé a vivir a Panamá, mi español costarricense no era igual al español panameño. Cosas compartíamos, cosas no compartíamos. Tuve que aprender el español panameño, a pesar de conocer el español. Había una base, por supuesto, pero había un montón de palabras que para mí eran desconocidas y eran en español. Y nos pasa cuando vamos a otro país de viaje, tenemos la oportunidad de compartir con otras culturas que hablan el mismo idioma y encontramos que las mismas palabras no significan igual. Y entonces uno tiene que decir, bueno, discúlpeme si digo alguna palabra pues que no usan o que la digo y es una ofensa. Entonces imagínense al grado en que nosotros vivimos, que en nuestro contexto tenemos que buscar cómo decir palabras que no ofendan a los demás. ¿Cuánto más en un lenguaje de tantos años y en un lenguaje que ni siquiera conocemos o no conocíamos? Entonces en este elemento tenemos que tener mucho cuidado y entender que parte de mi estudio bíblico inductivo va a ser el cuidado de esas palabras, del uso de esas palabras, del significado de esas palabras y de cómo yo hago para hacer la aplicación de esas palabras con las de hoy en día. Cómo esas palabras sirven, simbolizan y significan algo para nosotros. Porque una misma palabra puede significar cosas diferentes en diferentes contextos, en diferentes épocas culturales. Y qué importante es que nosotros dentro de este método entendamos que tenemos un contexto, tenemos un ambiente histórico y tenemos un lenguaje que fueron totalmente distintos. Ahora, a nosotros nos toca ser constructores de un puente entre aquella realidad y esta realidad. Un puente de un principio que se dio en aquella época, que funcionaba para aquella época, que también funciona para hoy, pero que yo debo hacerla llegar hasta el día de hoy, donde pueda ser útil y donde pueda ser valioso. Vamos a seguir avanzando. Hay 3 pasos claves para realizar el método de estudio bíblico inductivo. Ya vimos que hay un elemento contextual, histórico y de lenguaje que debo tomar en cuenta siempre. Ahora, los 3 pasos claves, y son bien sencillos, no los vamos a olvidar creo que nunca, porque desde el día en que aprendemos a hacer estudio bíblico inductivo no lo olvidamos jamás, porque son solamente 3 pasos. Este es el estudio más simple, son 3 pasos y ahí quedó. O más bien, ahí siguió profundizándose, pero son aspectos bien elementales. El primer paso se llama observación. Esa es la palabra clave. Esta palabra lo que hace es decirnos a nosotros lo que está en el texto. ¿Qué dice el texto? Y aquí, ya en esta primera palabra es donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a textos bíblicos y a manipular la palabra que le perdemos el valor a esta primera pregunta. La primera pregunta de la observación es ¿qué? ¿Qué dice el texto? Siempre que yo leo y hago estudio bíblico inductivo, yo comienzo a preguntar ¿qué dice el texto? Y si yo tomo Juan 15, que por cierto es un poco largo y me dará muchas respuestas a esta misma pregunta, ¿qué dice el texto? El texto dice que yo soy la vid verdadera. El texto dice que el Padre es el labrador. Y comienza a explicar. El texto dice que los que están oyendo a Jesús están limpios por la palabra que Jesús les ha dado. El texto dice que ninguna rama puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid. Y yo comienzo a explicar qué dice el texto, comienzo a sacar. Y es importante que en este método yo tenga mi libreta a mano o, si le gusta la tecnología, su computadora a mano.
y comience a contestar. Y yo pongo observación, paso 1, observación, ¿qué dice el texto? Y comienzo a buscar. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que registrar todos los hechos, todas las situaciones que están pasando. Y yo diría, hay alguien aquí que está hablándole a mucha gente y está diciendo que él es la vid verdadera, él es una rama de uvas. Y comienza a hacer toda la explicación de lo que está ocurriendo en el hecho. Y comienza a darles enseñanzas. Habla acerca de que si el Padre lo ha amado, también las personas deben amarse. Comienza a desarrollar una cosa a la vez. Voy separando el texto en pequeñas frases que me van diciendo qué dice ese texto. Yo voy registrando los hechos, todo lo que va ocurriendo, voy registrando los temas de los que se van hablando, voy registrando las situaciones que están ocurriendo en medio de que yo voy leyendo. Y este primer paso, que solamente es observar, es lo que me va a dar el primer panorama de lo que es el texto bíblico. ¿Cuántas veces necesité leer para realizar este primer paso? Muchas veces. Tuve que leer una vez, tuve que leer otra vez, tuve que seguir leyendo. Llegué hasta el versículo 12, me quedé hasta ahí, me devolví otra vez. Quiero revisar si en mis apuntes no vi ningún hecho, si no me brinqué, me descuidé en algún momento y pasé por alto algo importante. Pero yo hago observación. ¿Sí? Nosotros no estamos acostumbrados a observar, estamos acostumbrados a ver. Y no solamente cuando se trata del texto bíblico, lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Nosotros hablamos con personas y no sabemos con quién estamos hablando muchas veces. Suele pasarle a mucha gente y me da risa que es también como una broma que se hace de las personas que quieren ver la hora, que no tienen reloj, quieren ver la hora y usan su celular. Ven la hora en el celular y al ratito la tienen que volver a ver porque no se percataron de la hora, a pesar de que la vieron, pero no observaron con detenimiento. La observación no es un elemento pasivo, la observación es un elemento activo. Yo debo estar observando y consciente de que lo que mis ojos están leyendo está registrándose en mi mente y, por supuesto, cuando lo estoy escribiendo, se registra aún mejor. Y ese es el primer paso. El segundo paso es la interpretación. La interpretación es bien sencilla también y está rodeada de muchas preguntas. Las preguntas podrían ser, ¿qué significa este texto? La primera pregunta de la observación era, ¿qué dice el texto? La pregunta de la interpretación es, ¿qué significa ese texto? El error más común que nosotros cometemos aquí es que interpretamos inmediatamente. Vamos a la interpretación. Yo voy leyendo y voy interpretando. Pero en este método yo me debo detener, debo echar un paso atrás, debo resistir la tentación de interpretar y debo comenzar a registrar sin interpretar. Ahora que llego al paso 2, entonces comienza la interpretación. Comienzo a preguntarme, ¿qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo quién? ¿Quién está hablando? Y le está hablando a quiénes. ¿Quiénes están escuchando? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Qué estaba pasando en aquel momento? ¿Dónde estaban? ¿Para dónde iban? ¿Por qué estaba hablando de eso? ¿Por qué este tema? ¿Por qué en este momento? ¿Qué acababa de ocurrir para llegar a este punto? ¿O qué iba a ocurrir más adelante para hablar de esto previamente? ¿Cómo lo dijo? ¿Qué tono parece que utiliza? ¿Cómo lo mostró? Y yo voy haciéndome todas estas preguntas. Cada cosa que yo leo en el texto es una pregunta. Y voy haciendo la respuesta a las mismas preguntas. Vean que es un método sencillo, pero nos obliga a medir los elementos básicos, simples, y nos obliga a ser detallistas. Muy, muy detallistas. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Cómo sabe que fue Jesús? ¿Dónde lo dice? ¿Está escrito ahí que fue Jesús? ¿Qué fue lo que estaba viendo? Lo dijimos hace un momento. ¿Por qué él se compara con la vid? ¿Qué es una vid? En algún momento, depende de la versión que estamos leyendo, habla de pámpanos. ¿Qué son pámpanos?
¿Cuáles son los frutos de la vid? ¿Por qué habla de podar? Porque dice que si hay una rama que no da fruto, la corta, y si hay una rama que sí da fruto, también. ¿Qué significa eso? ¿Cómo era que se labraba en aquel momento? ¿Qué era lo que se hacía? ¿Por qué Jesús habla de eso? ¿Por qué Jesús asocia la vid con la permanencia en Él y posteriormente con el amor y con las relaciones entre ellos? Vean todos los elementos que van surgiendo a raíz de esto. ¿Quiénes estaban escuchando? ¿Todos los discípulos? ¿O había más gente aparte de los discípulos? Aparte de los 12, habían más discípulos que lo seguían, pero también había gente que no era discípulo, que era simple seguidora. También era para ellos. Este mensaje de Jesús era un mensaje para los líderes propiamente que él estaba dejando y formando, o era un mensaje para que todos escucharan, porque si se acuerdan, hay un momento en el que Jesús le dice, a ustedes yo les enseño de esta forma, pero a los otros les enseño de la otra, a ustedes para que comprendan y a los otros para que aún viendo no vean. Entonces el mensaje de Jesús tenía diferencias en cómo él lo mostraba y en lo que él hablaba. Había cosas que Jesús le permitía solamente ver a sus discípulos. Había cosas que Jesús le hablaba solamente a los creyentes en él. Había cosas que él hacía para que las multitudes lo escucharan. Habían enseñanzas que él dio que era solo para cierto tipo de personas y les hablaba de cierta forma. Vea, por ejemplo, cuando Jesús le habla a los fariseos, el tono que él utiliza, la forma que sentimos en el texto, que es una forma directa, firme y bastante como sin anestesia, diríamos. Pero vemos cómo le habla a otra persona, cómo lo trata de otra forma, cómo le da hasta cariño. Vemos en algún momento cómo se refiere a Pedro y vemos cómo se refiere a Tomás en otro momento. Entonces él va variando su discurso tiene diferentes tonalidades, diferentes elementos que lo hacen llamativo para el estudioso de la Biblia, porque él se preguntará por qué es diferente el discurso de Jesús, porque a uno les habla de esta forma y porque a otros les habla de otra forma. ¿Qué mensaje es para quién? Porque cuando nosotros vamos a enseñarle a un grupo, yo debo saber quién es el público al que le voy a hablar y qué mensaje le voy a dar. Asimismo, cuando yo estudié las cartas de Pablo, ¿para quién va dirigida? ¿Cuál era el público que lo estaba escuchando? Ese público le daba valor a las palabras que estaba escribiendo. Y entonces yo comienzo a entender, bueno, lo que pasa es que ese mensaje se le dio a los creyentes que eran perseguidos. Si mi público es un grupo de personas perseguidas, este mensaje va a ser perfecto para ellos. Pero si mi mensaje es para otro tipo de personas y yo le quiero hablar a los perseguidos, no va a ser muy significativo en sus vidas cuando yo quiera enseñar. Entonces mi estudio bíblico va a ir variando también y el estudio que yo tenga va a ir haciéndome comparar diferentes elementos. ¿Qué me está hablando Dios a mí? Pero eso es primero en la interpretación. ¿Qué está diciendo Jesús a quién? ¿Por qué se lo dijo? ¿Por qué lo comparó de esa manera? Finalmente, viene el tercer paso, que es el paso de la aplicación. La aplicación es la respuesta a la práctica. ¿Qué debo hacer? ¿Qué significa esto para mí como persona? ¿En dónde yo tengo que cambiar o mejorar? ¿Qué provocará en mi vida la lectura de este texto bíblico, el estudio de este texto bíblico? En otras palabras, la aplicación me lleva a mí a realizar una acción, a realizar una puesta en práctica de lo que yo estoy viviendo. Entonces, vean cómo el método de sencillo nos va haciendo entrar en elementos prácticos. Primero, observo qué está pasando en esa situación, en ese ambiente, qué situaciones están ocurriendo, quiénes están involucrados. Después hago interpretación, ¿qué quiso decir con esto? ¿Será que Jesús quiso decir que para amarnos tenemos que dedicarnos a la jardinería? ¿Qué es lo que quiso decir con eso? ¿A qué se está refiriendo él? Hago interpretación y una vez que yo observé y una vez que yo interpreté, ahora yo comienzo a decir, muy bien, ya tengo el conocimiento, ya tengo toda la perspectiva, ya tengo la visión de las cosas.
ahora yo necesito poner en práctica. Ahora yo necesito determinar qué Dios me está diciendo a mí. Ahora yo ya no necesito cuestionar el texto. Ahora yo necesito cuestionarme a mí. Las dos primeras etapas, las dos primeras fases, cuestionaban al texto. ¿Qué quiere decir? ¿Quién está ahí? ¿Quién habló? ¿Quién contestó? ¿Quién escuchó? ¿Quién se movió? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Pero cuando llego a la parte de la interpretación, yo me cuestiono a mí. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo mover aquí? ¿Cuál es la respuesta que se espera de mí que dé? ¿Dios me está diciendo a mí en esto? ¿Dios me está tratando a mí en esto? Y siempre la interpretación, siempre la aplicación puede ser diferente. Porque a lo mejor lo que Dios le está hablando a una persona que está a mi lado para que cambie, no es lo mismo que me está diciendo a mí que cambie. Lo que una persona debe trabajar en su vida probablemente no sea lo mismo que yo. Dios a mí en este estudio me reveló y me dijo que esta área la tenía que cambiar. Pero la persona que está a mi lado, que escuchó el mismo estudio, Dios le está señalando otra área en la que tiene que cambiar. Entonces lo importante y lo grandioso de esta parte es que cuando llegamos a la aplicación no va a ser igual para todos. Cuando yo hago mi estudio bíblico, yo comienzo a preguntarme, Espíritu Santo, ¿dónde tú quieres que yo cambie? ¿Cuál es la parte que a mí me falta? ¿Qué es lo que me estás señalando? ¿Por qué me has puesto a estudiar esto? ¿Dónde tú estás deseoso de trabajar en mi vida? ¿Cómo yo puedo cambiar? Señor, ¿qué me estás diciendo con este pasaje? ¿Me estás hablando del amor hacia mis hermanos? ¿O me estás hablando de la permanencia en ti? ¿Será que he descuidado mi relación contigo? Y así, cuando nosotros vamos estudiando y vamos haciendo estudio inductivo, vamos descubriendo las cosas para nosotros. Cumplimos todos los pasos. Hacemos observación, análisis profundo de los hechos que estamos leyendo. Interpretamos esos hechos a la luz de la palabra con la revelación del Espíritu en nosotros y finalmente empezamos a cambiar. Y decimos, muy bien, Señor, ahora que leí esto, ahora que comprendí esto, ahora que interpreté esto contigo, es hora de que yo comience a cambiar. Es hora de que yo ponga un alto en mi camino en lo que estoy haciendo y comience a hacer otra. Señor, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que deshacer en mi vida y qué tengo que volver a hacer? Esta es la parte que nos da a nosotros la aplicación de la Biblia. Con esto nosotros resumimos de una manera muy fácil lo que es el método inductivo de la Biblia. Es ir de las verdades más pequeñas a conceptos mucho más grandes, siguiendo un método de preguntas, observando qué está pasando en el texto, interpretando qué dice el texto y aplicando qué debo hacer respecto a lo que ese texto me está diciendo. En la siguiente parte de este estudio, de este curso, nosotros vamos a trabajar otros métodos de estudio aparte del que ya vimos hoy, que es el método inductivo de la Biblia.